¿Qué pasaría si te dijera que el representante de Dios en la tierra es un asesino, un sádico despiadado, un mentiroso o un pecador? Pues el día de hoy vamos a analizar a los peores papas de la Iglesia Católica. Desde aquellos que saqueaban tumbas, pasando por los que usaban la tortura y la excomunión como herramientas de terror, o los que estaban envueltos en corrupción, simonía y escándalos sexuales, hasta aquellos que practicaban el libertinaje y la depravación. Hoy hablaremos de los más oscuros secretos de la Iglesia Católica, de un periodo tumultuoso donde la santidad se sacrificó en el altar de la ambición y el poder. ¿Te atreves a descubrir la verdad? Yo soy el documentalista y esto es Los peores papas de la historia. Desde las sombras hasta la luz. Desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Y yo soy el documentalista. Esteban VI. Esteban VI, que ocupó el papado desde el 896 hasta el 897, es recordado principalmente por su involucramiento en uno de los episodios más macabros de la historia de la Iglesia Católica, el Sínodo del Cadáver. Este evento tuvo lugar cuando Esteban VI ordenó desenterrar los restos de su predecesor, el Papa Formoso, varios meses después de su muerte. El cadáver de Formoso fue vestido con las indumentarias papales y colocado en un trono para luego ser sometido a un juicio. El juicio, llevado a cabo por Esteban VI, pretendía póstumamente revisar las acciones y decisiones de Formoso como papa. Durante el procedimiento, un diácono fue asignado para responder en nombre del difunto Formoso. Al final del juicio, que fue ampliamente considerado una farsa, Formoso fue declarado culpable de perjurio y de haber asumido el papado ilegítimamente. Como consecuencia, todas sus acciones y ordenaciones fueron anuladas y su cuerpo fue tratado con desprecio. Le fueron cortados los 3 dedos de la mano derecha que usaba para las bendiciones y su cadáver fue finalmente arrojado al río Tíber. El Sínodo del Cadáver provocó indignación y horror tanto en la población romana como en la comunidad cristiana en general, llevando a un rápido deterioro del apoyo a Esteban VI. Su propio pontificado terminó abruptamente en el 897, cuando fue depuesto, encarcelado y asesinado, en parte debido a la repulsa generalizada por el trato hacia Formoso. Gregorio IX. Gregorio IX, quien ejerció el papado desde el 1227 hasta el 1241, es una figura controvertida en la historia de la Iglesia Católica, en gran medida debido a su papel en la institución de la Inquisición papal. Esta entidad fue establecida para combatir la herejía y preservar la ortodoxia de la fe católica en un periodo marcado por tensiones religiosas y políticas. La Inquisición, bajo la autoridad de Gregorio IX, implementó métodos de interrogatorio que incluían el uso de la tortura, con el fin de extraer confesiones de herejía. Estas prácticas han sido ampliamente criticadas a lo largo de la historia por su severidad y por las violaciones de los derechos humanos que implicaron. Además de su enfoque agresivo hacia los herejes, el pontificado de Gregorio IX estuvo significativamente marcado por su prolongado conflicto con Federico II, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Este enfrentamiento, que abarcó tanto disputas territoriales como choques ideológicos sobre la autoridad y la soberanía, exacerbó la tensión entre el poder temporal y el espiritual en Europa.
Gregorio IX excomulgó a Federico II en varias ocasiones, contribuyendo a un periodo de inestabilidad política y militar en la región. El uso de la excomunión como herramienta política, junto con la promoción de las cruzadas contra los enemigos de la Iglesia, incluyendo la cruzada de los Stedinger, campesinos acusados de herejía en el norte de Alemania, ilustra la disposición de Gregorio IX a emplear la autoridad religiosa para fines políticos. Su papel en el fomento en la Inquisición y su conflicto con Federico II son vistos como ejemplos de la tendencia de algunos papas medievales a utilizar su posición para ejercer un control autoritario y a veces brutal, en lugar de enfocarse en la espiritualidad y la guía pastoral. Juan XII. Juan XII, quien ocupó el papado desde el 955 hasta el 964, es considerado uno de los papas más controvertidos de la historia de la Iglesia Católica, debido principalmente a las acusaciones de inmoralidad y corrupción que marcaron su pontificado. Hijo de Alberico II de Spoleto, ascendió al trono papal en un contexto de poderosas influencias familiares y políticas que caracterizaron la Roma del siglo X. El pontificado de Juan XII ha sido objeto de críticas severas por parte de historiadores y contemporáneos, quienes lo acusaron de numerosos actos de inmoralidad, entre ellos adulterio y simonía. La simonía es la práctica de vender cargos eclesiásticos. De esta forma, comprometió gravemente la integridad de la Iglesia bajo su liderazgo. Además, se le atribuyen comportamientos licenciosos, incluido el convertir el Palacio de Letrán en la residencia oficial del Papa en Roma, en lo que algunos describieron como un burdel, debido a las frecuentes orgías y el comportamiento sexualmente licencioso que, supuestamente, tuvieron lugar allí. Urbano VI. Urbano VI, cuyo pontificado se extendió desde el 1378 al 1389, es una figura central en uno de los periodos más turbulentos de la historia de la Iglesia Católica, el Gran Cisma de Occidente. Su elección como papa marcó el inicio de este cisma, que dividió a la cristiandad occidental y dejó una cicatriz duradera en la Iglesia. La elección de Urbano VI se produjo en un contexto de fuerte presión política y social por elegir a un papa romano o italiano. Después de un largo periodo de papas de origen francés y la residencia papal en Aviñón, aunque Urbano VI fue inicialmente bien recibido, su temperamento abrasivo, su trato severo hacia los cardenales y su insistencia en reformas administrativas y morales pronto generaron descontento entre la curia romana. Las críticas hacia Urbano VI se centran en gran medida en su personalidad y métodos de gobierno. Se le describe como alguien con un temperamento violento y autoritario, lo que provocó una alineación significativa entre él y muchos de los cardenales, quienes cuestionaron su aptitud para el papado. Se reporta que su conducta incluyó la presunta tortura de cardenales, a quienes acusaba de conspirar contra él, una acción que exacerbó las tensiones y contribuyó a la decisión de varios cardenales de abandonar Roma y eventualmente elegir a un antipapa, Clemente VII, dando inicio al cisma. El gran cisma de Occidente resultante de la elección de Urbano VI y la posterior elección de un antipapa en Aviñón dividió las lealtades de la cristiandad europea y puso en marcha un conflicto que duraría décadas, erosionando la autoridad moral de la Iglesia y fomentando la desunión dentro del cristianismo occidental. Alejandro VI. Alejandro VI, cuyo pontificado transcurrió entre el 1492 y 1503, es uno de los papas más infames de la historia, en gran parte debido a su asociación con la familia Borgia.
una dinastía conocida por su ambición política y su moral cuestionable. Nacido como Rodrigo de Borja en Valencia, España, su elección como papa marcó el comienzo de un periodo caracterizado por el nepotismo, la corrupción y los escándalos sexuales, elementos que han definido su legado. Uno de los aspectos más criticados de su papado fue el uso desenfrenado del nepotismo. Alejandro VI utilizó su posición para avanzar las carreras y fortunas de sus hijos y otros familiares en detrimento del bienestar de la Iglesia y sus fieles. Colocó a sus hijos en posiciones de poder significativas, tanto dentro de la Iglesia como en los ámbitos políticos de Italia, desencadenando conflictos y alterando el equilibrio de poder en la región. La corrupción también fue un sello distintivo en su pontificado. Se le acusa de haber comprado votos para asegurar su elección como papa y de utilizar los recursos de la Iglesia para enriquecerse a sí mismo y a su familia. Esta manipulación de la autoridad papal para fines personales minó la autoridad moral de la Iglesia Católica y contribuyó a la creciente demanda de reforma. Los escándalos sexuales son otra faceta por la que Alejandro VI es recordado negativamente. Se le conocía por tener múltiples amantes y se rumoreaba que organizaba fiestas lascivas en el Vaticano, lo que escandalizaba a la cristiandad y proporcionaba munición a los críticos de la Iglesia. Su intento de consolidar el poder de su familia, especialmente a través de su hijo César Borgia, alteró el panorama político de Italia. A través de matrimonios estratégicos, alianzas y conquistas militares, Alejandro VI buscó establecer un dominio territorial para los Borgia, lo que exacerbó las tensiones entre los estados italianos y contribuyó a un periodo de inestabilidad y guerra. Entre tumbas saqueadas, juicios a cadáveres, la sombra de la Inquisición y el eco de escándalos que resonaron a través de los siglos. Estos capítulos sombríos nos recuerdan que incluso los supuestos vicarios de la divinidad pueden caer en la trampa de la ambición humana y el pecado. Te pregunto, ¿qué nos dice esto sobre el poder, la moral y la fe? Al final, la historia nos enseña que la luz y la oscuridad coexisten, invitándonos a pensar y quizás a aprender de las sombras del pasado. La verdad, a veces incómoda, siempre será la brújula que nos guíe hacia la redención o la condena. La elección es nuestra. ¿Te atreverás a seguir buscando? Finalmente, me gustaría dejar bien clara una cosa. El hecho de que hayamos analizado a algunos de los peores papas de la historia no implica que todos los papas, sacerdotes o servidores de la Iglesia y de Dios sean de esta manera. Como todo en este mundo, hay cosas buenas y hay cosas malas. Hay personas buenas y hay personas malas. Y la Iglesia no está exenta de ello. Yo soy el documentalista y esto fue Los peores papas de la historia.